Cuando tu sufrimiento no hace sentido. Cuando tu corazón se contradice. Cuando tus amigos no ayudan. Cuando el propósito de Dios es un misterio. Cuando el milagro no llega. Cuando adoras con un corazón frío. Cuando no ves razón para seguir adelante. Te invitamos a ver con tus propios ojos al Dios de quien solo habías oído. Una vez más, pues le agradezco al pastor Miguel, ¿verdad?, por darme la oportunidad de poder pararme aquí frente a ustedes a hablar la palabra del Señor. Hoy les estaré predicando el octavo sermón de la serie titulada Job, el enigma del sufrimiento. Titulé esta prédica Eliú interviene, y voy a estar cubriendo los seis capítulos que comienzan en el 32 y terminan en el 37. Solamente faltan 3 prédicas más y terminamos la serie de Job. La fidelidad de Job hacia Dios fue puesta a prueba cuando Dios le permitió a Satanás que ocasionara sufrimiento a Job. La estima que Dios tenía hacia Job era bien alta. Era así porque él consideraba que Job era recto, intachable, honraba a Dios y vivía apartado del mal. Pero les tengo que aclarar que esto no implicaba que Job estuviera libre de pecado. La única restricción que Dios le puso a Satanás fue que no lo matara. Y en un solo día Satanás hizo que Job perdiera todas sus posesiones, murieran sus 10 hijos y enfermó gravemente a Job, llenándolo de dolorosas llagas a través de todo su cuerpo. Y Job, sin saberlo, se había convertido en el campo de batalla entre Dios y Satanás. En eso aparecen los 3 amigos de Job. Y la Biblia nos deja claro que de ahí en adelante ellos permanecen acompañando a Job durante el resto de la historia. Pero lamentablemente esa compañía no fue libre de costo para Job. No lo fue porque los 3 amigos lo acusaban constantemente de que su sufrimiento era justo el castigo de Dios por algún serio pecado que Job mantenía oculto y no deseaba confesar. Por el contrario, Job entendía que no tenía ningún pecado oculto y comienza a cuestionar a Dios por la razón de su sufrimiento. Pero el silencio de Dios consternaba cada vez más y más a Job. Sus amigos tenían una visión bien simple del sufrimiento, y era que Dios respondía a todo pecado trayendo un inmediato y visible castigo, en proporción al pecado cometido por Job. Ellos decían, Job sufre mucho porque Job debe de haber pecado mucho. Yo considero que lo que al fin y al cabo hicieron los amigos de Job fue prácticamente darle una especie de paliza verbal con sus argumentos. Pero a pesar de sus fuertes argumentos, también pudimos ver en muchas ocasiones que los argumentos de Job decían verdades. Y decían cosas realmente sorprendentes. Tales como que en el capítulo 19, él dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y en el capítulo 28, al final, Job dice, y dijo al hombre, el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia. Estos versos ciertamente nos muestra el deseo de Job en obtener una respuesta a la razón de su sufrimiento. Pero como diría mi amigo Diego, que es abogado, Job aparentaba tener un buen caso para demostrar su inocencia. Y lo expuso en los capítulos del 29 al 31, presentándole a Dios sus argumentos finales,
que muy bien nos expuso Héctor el domingo pasado. Les voy a refrescar la mente mencionando algunos de los puntos de su defensa. Sobre la lujuria, Job dice, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Sobre la integridad, Job dice, que él me pese en balanza de justicia y que Dios conozca mi integridad. Sobre los enemigos, Job dice, ¿acaso me he alegrado en la destrucción de mi enemigo o me he regocijado cuando el mal le sobrevino? Sobre el pecado, Job dice, ¿acaso he cubierto mis transgresiones como Adán, ocultando en mi seno mi iniquidad? Y luego de haber expuesto su caso, Job clama en el verso 35, que el Todopoderoso me responda. Y en el capítulo 31 finaliza diciendo, aquí terminan las palabras de Job. Y ahora es que por fin aparece Eliú. Job 32 continúa donde Job 31 terminó. Así que por favor, vayan en sus Biblias al capítulo 32 para leerlo juntos. Yo lo estaré leyendo de la nueva versión internacional. Job capítulo 32. Y la palabra del Señor dice así. Al ver los tres amigos de Job que éste se consideraba un hombre justo, dejaron de responderle. Pero Eliú, hijo de Baraquel de Bus, de la familia de Ram, se enojó mucho con Job, porque se justificaba más a sí mismo que a Dios. También se enojó con los tres amigos, porque no habían logrado refutar a Job, y sin embargo lo habían condenado. Ahora bien, Eliú había estado esperando antes de dirigirse a Job, porque ellos eran mayores de edad. Pero al ver que los tres amigos no tenían ya nada que decir, se encendió su enojo. Y habló Eliú, hijo de Baraquel de Bus. Primer discurso de Eliú. Yo soy muy joven y usted es anciano. Por eso me sentía muy temeroso de expresarles mi opinión y me dije, que hable la voz de la experiencia, que demuestren los ancianos su sabiduría. Pero lo que da entendimiento al hombre es el espíritu que en él habita. Es el aliento del Todopoderoso. No son los ancianos los únicos sabios. No es la edad la que hace entender lo que es justo. Les ruego, por tanto, que me escuchen, pues yo también tengo que expresarles mi opinión. Mientras hablaban, me propuse esperar y escuchar sus razonamientos. Mientras buscaban las palabras, les presté toda mi atención, pero no han podido probar que Job esté equivocado. Ninguno ha respondido a sus argumentos. No vayan a decirme, hemos hallado la sabiduría, que lo refute Dios y no los hombres. Ni Job se ha dirigido a mí, ni yo he de responderle como ustedes. Job, tus amigos están desconcertados. No pueden responder, les faltan las palabras. Y voy a seguir esperando ante su silencio. Y voy a seguir esperando ante su silencio, ante su falta de respeto. Yo también tengo que decir y voy a exponer mi saber. Palabras no me faltan. El espíritu que hay en mí me obliga a hablar. Estoy como vino embotellado en odre nuevo, a punto de estallar. Tengo que hablar y deshogarme. Tengo que abrir la boca y dar respuesta. No favoreceré a nadie, ni hablaré a ninguno. Yo no sé adular a nadie. Si lo hiciera, mi Creador muy pronto me castigaría. Y esta ha sido la palabra del Señor. Amén. El autor del libro de Job comienza dejándonos saber que a los amigos de Job darse cuenta de la insistente firmeza en declararse inocente a pesar de su sufrimiento, y al ellos ver que no lograban convencer a Job, lo consideraron incorregible e intransigente. Y debido a eso, es que el verso número 1 dice que sus amigos dejaron de responderle, o sea, que se callaron y no argumentaron más. Y aquí es donde entra Eliú al panorama. Eliú estaba bastante molesto, tanto con Job
como con sus tres amigos. 3 veces en el capítulo 32 leímos que Eliú ardía de ira. Y aunque no lo dicen las Escrituras, Eliú aparentaba haber estado escuchando junto a Job y a sus 3 amigos lo que estaban debatiendo desde hacía ya bastante rato. Les tengo también que mencionar que los comentaristas del libro de Job tienen diversas opiniones en cuanto al personaje de Eliú. Y como las Escrituras son una inspiración de Dios, yo no me voy a meter en esa área. Y le voy a dar a este libro el análisis de acuerdo a lo que vemos en el texto. Y debido a eso, perdón, no te preocupes. Y debido a eso, para comenzar, lo que debemos de averiguar es la razón por la cual Eliú dice estar molesto. Y de hecho, en la introducción de Eliú, el autor nos dice la razón por la cual lo estaba. Estaba enojado por 2 razones. Primero, por lo que Job dijo en el verso 2 del capítulo 32. Se encendió su ira contra Job porque se justificaba delante de Dios. Y segundo, estaba molesto con sus 3 amigos porque no habían hallado respuesta y sin embargo habían condenado a Job. Y para llevar las cosas en orden, lo primero que debemos de entender es a qué se refiere Eliú cuando dice que estaba molesto con Job porque se justificaba delante de Dios. Eso quiere decir que Job se había elevado a sí mismo ser su propio juez. Y al hacerlo, se autodeclaró justo, mientras que declaraba injusto a Dios. Y lo hacía por todo el terrible sufrimiento que Job consideraba Dios indebidamente había infligido en él. Y veremos en los versículos del 8 al 12 del capítulo 33 que cuando Eliú le habla a Job, le dice: pero me parece haber oído que decías, al menos eso fue lo que yo escuché, soy inocente, no tengo pecado, estoy limpio y libre de culpa. Sin embargo, Dios me ha encontrado faltas, me considera su enemigo, me ha sujetado los pies con cadenas y vigila todos mis pasos. Eliú le contesta en el verso 12, pero déjame decirte que estás equivocado, pues Dios es más grande que los mortales. Eliú le está diciendo a Job, tú no estás correcto, yo te responderé, Dios es más grande que el hombre. Dios es más grande que el hombre. Cuando comencé a leer sobre estos capítulos, lo primero que me pregunté fue, ¿quién es este Eliú del cual el autor habla? Y le dedicó 6 capítulos del libro de Job. Si hacen una matemática rápida, eso significa que alrededor de un 14% del libro de Job está dedicado a este joven que salió de la nada y comienza a reprender a Job. Pues luego de leer los 6 capítulos, les voy a hablar de quien se convirtió en mi amigo Eliú. Eliú es un hombre profundamente comprometido con la justicia de Dios. Eliú tiene mucho que enseñarnos sobre el peligro y la esperanza del sufrimiento. Y por esa razón es que sus palabras son absolutamente necesarias en el libro de Job. Y para justificar su intervención, les voy a mencionar varias razones más. Primero, se menciona a su padre y se dice que era hijo de Baraquel, el Busita. El hecho de que sea el único personaje en el libro de Job del cual se habla de su genealogía implica que es un personaje significativo y que es un personaje importante. Así es. Y no lo contrario, como algunos piensan. El nombre de Eliú significa, Él es mi Dios. El de su padre, Baraquel, significa, bendecido por Dios. Al indicar que pertenecía a la familia o al clan de Ram, significa el exaltado. Lo que indica su genealogía es que Eliú provenía de una familia que creía en un solo Dios. Y eso es bien importante. Tampoco hay duda de que su familia estaba relacionada con Nacor, quien fue el padre de Abraham. Segundo, el momento cuando Eliú comienza a hablar. Eliú comenzó a hablar después que los 3 amigos y Job habían terminado sus discursos. Y cuando Eliú termina, inmediatamente es que Dios comienza a hablar en el capítulo 38, que veremos la semana que viene.
Eso nada más me da la impresión de que debemos de escuchar lo que Eliú nos tiene que decir. Tercero, la intensidad de los argumentos de Eliú. Cuando escuchamos a Eliú hablar y luego escuchamos a Dios, es como si estuvieran tocando la misma canción y yendo hacia el mismo objetivo. Cuarto, la afirmación de Eliú. Los amigos de Job clamaron que hablaban de parte de Dios, pero claramente estaban equivocados, pues en ocasiones parecían hablar como los falsos maestros. Eliú clamaba estar hablando de parte de Dios y lo hacía en una forma que era convincente. Quinto, su audiencia, o sea, Job y sus amigos, permanecieron en silencio mientras Eliú hablaba. Y cuando finalmente Dios emite juicio sobre los comentarios hechos por los amigos de Job, no menciona para nada los argumentos de Eliú. Sexto, el propósito del mensaje de Eliú. Veremos una y otra vez que el mensaje de Eliú nos alerta que el peligro del sufrimiento es el orgullo y nos puede alejar y empañar el conocimiento que tenemos de quien en realidad es Dios. También puede hacernos pensar que somos más grandes que Dios. Por el otro lado, el mensaje de Eliú también nos informa que el sufrimiento puede servir para liberarnos del orgullo, porque nos hará ver que Dios es más grande que nosotros. Y es una lección indispensable para Job y también para nosotros en esta mañana. Entonces, ¿qué fue lo que exactamente le dijo Eliú a Job en su enojo? Lo veremos en los 4 discursos y las 4 reprimendas de Eliú. Durante el transcurso de la prédica les iré indicando los versículos a los cuales haga referencia. Primer discurso, primera reprimenda. Job, Dios nos habla. Está en los capítulos del 32 al 33. Job pecó mientras sufría al decir con orgullo en su corazón que Dios no le responde. En el capítulo 33, versos del 13 al 14, Eliú cuestiona a Job por culpar a Dios de no hablarle. Verso 13. ¿Por qué le echas en cara que no responde por ninguno de sus actos? Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Job dice, Dios guarda silencio. Y Eliú dice, no es así, ya que nos habla en 2 formas. En los versos del 15 al 18, Eliú le muestra a Job la primera forma en que Dios nos habla y el propósito de hacerlo. Verso 15. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos. Entonces, Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción, para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Libra su alma de la fosa. Van a escuchar que muchas veces va a estar mencionando la fosa y se refiere al pecado y al mar haber. Y su vida de pasar al Seol. De manera que Dios nos habla en sueños y a través de lo que conocemos como la conciencia, para alejarnos del mal y del orgullo. Y para alejarnos de pensar que somos más grandes que Dios. Los creyentes y los no creyentes también tienen la conciencia, pero cada uno en diferentes grados de precisión. Cuanto más informada esté nuestra conciencia por el Espíritu Santo, más nos amonestará cuando hagamos lo que está mal. Leamos los versos del 19 al 30 y préstenle atención a estos versos, porque aunque son un poco difíciles de entender, el mensaje es bien importante. Verso 19. El hombre es castigado también con dolor en su lecho y con queja continua en sus huesos, para que su vida aborrezca el pan y su alma el alimento favorito. 21. Su carne desaparece a la vista y sus huesos que no se veían aparecen. Entonces su alma se acerca a la fosa y su vida a los que causan la muerte. Si hay un ángel que sea su mediador, 1 entre 1000, es para declarar al hombre lo que es bueno para él y que tenga piedad de él y diga, líbralo de descender a la fosa, he hallado su rescate, que su carne se vuelva más tierna que en su juventud.
que regrese a los días de vigor juvenil. Versos del 26 al 30. Entonces orará a Dios, y Él lo aceptará para que vea con gozo su rostro y restaure su justicia al hombre. Cantará Él a los hombres y dirá, he pecado y pervertido lo que es justo, y no es apropiado para mí. 28. Él ha redimido mi alma de descender a la fosa, y mi vida verá la luz. Dios hace todo esto con frecuencia a los hombres, para rescatar su alma de la fosa, para que sea iluminado con la luz de la vida. En los versos del 19 al 22, Eliú dice que también Dios nos habla a través de nuestro dolor. Luego, en los versos del 23 al 30, nos habla de que un ángel, un mensajero de Dios, un mediador que le mostrará piedad al que sufre y hablará por él ante Dios para que lo libre de la fosa. Cuando en el verso 24 habla de que he hallado su rescate, se refiere a que hay una redención, un sustituto para salvarlo del peligro. Esto es algo que el hombre jamás podrá hacer por sí mismo. Dios lo tiene que hacer por ellos, de manera que su sufrimiento sea lo que restaure su salud y su bienestar. Al comprender estos versos, vemos que son una anticipación de Jesús, quien será el mediador entre Dios y nosotros, para librarnos de la maldad y, como dice el verso 30, para que seamos iluminados con la luz de la vida. Conclusión, Dios nos habla. Dios nos habla a través de nuestras conciencias para proveernos, para prevenirnos y alejarnos del pecado y del orgullo. Él quiere que sepamos que hay esperanza en el sufrimiento, porque es una forma de que Dios nos salve. Y no me refiero a que nos ganamos la salvación a través del sufrimiento. No es eso. Es que mediante el sufrimiento Dios nos refina, Dios nos pule y quita el orgullo de nuestro corazón, para que siendo humildes nos postremos delante de Él para recibir entonces nuestra salvación. El sufrimiento es como si fuera una medicina preventiva para nuestra alma. Me parece que la mejor forma de entenderlo es con esta explicación. Imagínense un vaso de agua con mucha tierra asentada en el fondo del vaso. Como la tierra está en el fondo, lo que vemos es un vaso con agua clara. Si agitamos el vaso, lo que veremos entonces es el contenido de la tierra mezclándose con el agua, convirtiéndola en agua turbia y en agua sucia. De manera que cuando agitamos el vaso, es como cuando sufrimos, que lo que hace es sacar a flote la suciedad que está en nuestro corazón. Algunos tendremos más sucio que otros en el fondo, pero sin importar la cantidad del sucio que tengamos, todo se altera cuando sufrimos. Como vimos desde el principio en la historia de Job, él era un hombre piadoso y aún en el transcurso de su sufrimiento, él nunca maldijo a Dios. Pero ¿saben cuál fue su grave error? Que sintió orgullo en su corazón al necesitar saber la razón de su sufrimiento. Y para entenderlo mejor y que no quede ningún margen a duda, el pecado de Job fue que se sentía justificado delante de Dios por su buen comportamiento. Y no comprendía que aún nuestro mejor comportamiento delante de Dios está empañado por nuestra naturaleza pecaminosa. Aunque Job es un excelente ejemplo de alguien que honraba a Dios con su vida, él cometió el gran error de perder de vista y reconocer quién en verdad es Dios. Pero hubo una forma en la que Dios quiso hablarle a Job para ir preparando su corazón para la gran conversación que finalmente tendría con él. Y fue a través de Eliú. Leamos los versos del 31 al 33 del capítulo 33. Del 31 al 33. Capítulo 33. Verso 31. Pon atención, Job, escúchame, guarda silencio y déjame hablar. Si algo tienes que decir, respóndeme. Habla porque deseo justificarte. Si no, escúchame. Pon atención y te enseñaré sabiduría. Eliú invita a Job a hablar y responderle, pero Job permaneció callado y en silencio. Él contestó los argumentos de sus amigos, pero los de Eliú no se los contestó. Le pidió a Dios una respuesta, y en la voz de Eliú está escuchando lo que él sabe es verdad, pero no es la contestación que él quería escuchar.
En este capítulo, Eliú afirma tener una autoridad como la de un profeta, ya que clama estar hablando de parte de Dios. Y me da la impresión de que Job también sabe eso y se percata de eso. Al Job insistirle a Dios que le responda en sus términos, sin duda alguna, es una señal del orgullo que albergaba en su corazón. Por eso es que en este capítulo se llamó Job, Dios nos habla. Y lo hizo mediante Eliú, al decirle que Dios usa las voces de nuestra conciencia y del sufrimiento para hablarnos y salvarnos. Y prácticamente le hace una invitación a que escuche la voz de Dios y deje que haga el trabajo que viene a él a través del sufrimiento para salvarlo del orgullo. Segundo discurso, segunda reprimenda. Como vimos, Job pecó por pedirle a Dios que le rindiera cuentas por la forma en que sufría. Y también lo hizo al poner en duda la justicia de Dios y su bondad. Job necesitaba ser humillado bajo la poderosa mano de Dios. Por la gracia de Dios, Job será humillado, pero no todavía, aún no. Y ahora en el capítulo 34, Eliú establece que nadie es realmente inocente ante Dios, por lo que Dios no le niega su justicia a nadie. En los primeros versos, del 2 al 4, vemos que Eliú dice: oigan sabios mis palabras, y ustedes los que saben, préstenme atención. Porque el oído distingue las palabras, como el paladar prueba la comida. Escojamos para nosotros lo que es justo. Conozcamos entre nosotros lo que es bueno. Con estas palabras, lo que Eliú le está diciendo a Job es lo siguiente: que de la misma forma que el oído pone a prueba las palabras, de la misma forma un plato de comida pone a prueba nuestro sabor. Si nosotros podemos probar la comida y saber si es buena o no, probemos pues las palabras de Job y veamos qué pensamos al respecto de ellas. En los versos del 5 al 6, Eliú dice: porque Job ha dicho, yo soy justo, pero Dios me ha quitado mi derecho. Verso 6, he de mentir respecto a mi derecho, mi herida es incurable, sin haber yo cometido transgresión. ¿Qué hombre es como Job, que bebe el escarnio como agua, que va en compañía de los que hacen iniquidad y anda como hombre perverso, como hombres perversos? Al comienzo de estos versos, cuando Job dice, yo soy justo, pero Dios me ha quitado mi derecho, lo que hace es exigirle a Dios que sea declarado justo. Y está diciendo que Dios no está siendo justo con él. Es como si los amigos de Job le hubieran dicho, estás cosechando lo que sembraste. Y Job estuviera diciendo, soy inocente, se supone que coseche lo que sembré. Dios se equivocó. ¿Se fijan el rumbo que tomaron los argumentos de Job? La disputa original giraba en torno a si Job era inocente o culpable por haber pecado, no sobre si Dios podía hacer lo que le placiera. El hecho de que los amigos de Job estuvieran mal tampoco significaba que Job estuviera en lo cierto, ni mucho menos le daba licencia para decir lo que él quisiera de Dios. En el verso 8, los comentarios de Eliú indican que las acusaciones de Job hacia Dios hacen que su discurso no se diferencie de las acciones de los malvados. Eliú estaba molesto con Job porque específicamente Job cuestionaba la bondad de Dios. Y ahora viene la parte donde vuelve y le habla a Job y le dice, aunque nosotros lo percibamos o no, Dios es bueno. Leamos los versos del 10 al 15 del capítulo 34. Verso 10. Escúchenme, hombres entendidos. Es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa injusticias. Aquí le está diciendo Eliú a Job, Dios es Dios, y nosotros no somos nadie para cuestionar si Dios es justo o no. Continuando con los versos del 12 en adelante, ni pensar que Dios actúe con majestad. El Todopoderoso no pervierte la justicia. ¿Quién le dio poder sobre la tierra? ¿Quién lo puso a cargo de todo el mundo? Si pensara en retirarnos su espíritu, en quitarnos su aliento de vida,
todo el género humano perecería. La humanidad entera volvería a ser polvo. Eliú aquí nos está diciendo, Él es Dios. Él puede succionar el aliento de todos los seres vivientes en un instante si así lo quisiera. Y Él no depende en lo más mínimo de nosotros. Al Eliú usar estos argumentos, lo que está haciendo es preparando el camino para los discursos de Dios en los capítulos del 38 al 41, que vendrán más adelante. Ahora, del verso 16 en adelante, Eliú le habla directamente a Job. Verso 16, Eliú le dice, escucha esto si eres entendido. Presta atención a lo que te digo. ¿Puede acaso gobernar quien detesta la justicia? ¿Condenarás entonces al Dios justo y poderoso? Eliú le está diciendo a Job, ¿sabes con quién estás tratando? Él es el justo juez del universo. Versos del 18 al 21. Al que dice a los reyes, no valen nada, y a los nobles malvados, Dios no se muestra parcial con los príncipes, ni favorece a los ricos más que a los pobres. Unos y otros son obra de sus manos. Mueren de pronto en medio de la noche. La gente se estremece y muere. Los poderosos son derrocados sin intervención humana. Los ojos de Dios ven los caminos del hombre. Él vigila cada uno de sus pasos. Lo que Eliú le está diciendo a Job es que Dios juzga todo lo que hacemos con su perfecto conocimiento. Contrario a los juicios y tribunales del hombre, que pueden tomar meses y hasta años en acumular evidencia, el juicio de Dios es inmediato y es perfecto. No solo por su omnipotencia, sino también por su virtud de omnisciencia. La justicia de Dios es inteligente, es perfecta y es precisa. Leamos los versos del 26 al 30. Los castiga por su maldad, para escarmiento de todos, pues dejaron de seguirlo y no tomaron en cuenta sus caminos. 28. Hicieron llegar a su presencia el clamor de los pobres y necesitados, y Dios los escuchó. 29. Pero ¿quién puede condenarlo si él decide guardar silencio? ¿Quién puede verlo si oculta su rostro? Él está por encima de pueblos y personas, para que no reinen los impíos, no tiendan trampas a su pueblo. Eliú le está diciendo a Job que cuando el hombre y la mujer se apartan de Dios y se convierten en agentes de injusticia social, Él les dará el castigo que se merecen y lo hará públicamente. También nos dice que la aparente inacción de Dios no contradice su justicia y durante su silencio no es permisible que se censure a Dios de la forma que Job lo hizo. La inacción de Dios no niega su soberanía ni su justicia. Iglesia, cuando Dios parece no hacer nada sobre el pecado, no es que Él se quede sin hacer nada, es que Él lo hará a su propio tiempo. Primera de Tesalonicenses 5, verso 14. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Observen que con todos ellos hay diferentes recetas para diferentes enfermedades espirituales. Los que son rebeldes necesitan ser reprendidos, pero los que son débiles no necesitan reprensión. Y aquellos que necesitan aliento no necesitan reprimenda. Eliú, siendo un profeta, advierte que los amigos de Job pensaban que sabían lo que Job necesitaba escuchar y creían que lo que Job necesitaba era que usaran un tono duro con él. Y el consejo equivocado que los tres amigos le dieron a Job tuvo el efecto de aplastarlo con sus comentarios y llevarlo más y más a la oscuridad. Si tienes el diagnóstico equivocado, recetarás también la medicina equivocada y probablemente harás más daño que bien. Los amigos de Job se centraron en los supuestos pecados que provocaron el sufrimiento de Job, y estaban equivocados. Sin embargo, Eliú se centró en la respuesta de Job a su sufrimiento y acertó en identificar el problema
que Job tenía con Dios. Job cuestionaba a Dios sacándole en cara que por su buen comportamiento el castigo que recibía de Dios era inmerecido. Eliú en ese sentido estaba corrigiendo a Job. Job, Dios nos habla. Job, Dios es bueno. Tercer discurso, tercera reprimenda. A pesar de que al comienzo del libro Job afirmó que Dios es merecedor de adoración meramente por lo que Él es, en el capítulo 35 veremos que Job pecó porque su sufrimiento lo hizo decir que no valía la pena obedecer a Dios. Debido a eso, es que este discurso de Eliú es fuerte pero necesario para Job y para cualquiera de nosotros que caiga en la trampa de creer también en eso. No importa cuán fuerte y desesperado sea el dolor y el sufrimiento que nos acoja, nunca debemos de decir que no vale la pena obedecer a Dios. Leamos los versos del 1 al 3 del capítulo 35. Continuó Eliú y dijo: ¿piensas que eso es justo? Dices, mi justicia es más que la de Dios. ¿Por qué dices, qué ventaja será para ti? ¿Qué ganaré yo por no haber pecado? En otras palabras, lo que Job le está diciendo a Eliú es que estuviera mejor si hubiera pecado y necesita saber qué obtiene ahora por haber obedecido a Dios. Eliú piensa que estos comentarios son inapropiados de parte de Job, ya que nosotros no tenemos el poder para negociar con Dios. Y bajo ninguna circunstancia, Él nos debe nada a nosotros. Versos del 4 al 8 del capítulo 35. Yo te daré razones y a tus amigos contigo. Mira los cielos y ve, contempla las nubes, son más altas que tú. Si has pecado, ¿qué logras tú contra él? Y tus transgresiones. Y si tus transgresiones son muchas, ¿qué le haces? Si eres justo, ¿qué le das? ¿O qué recibes? ¿O qué recibe él de tu mano? Tu maldad es para un hombre como tú, y tu justicia para el Hijo del Hombre. Eliú le está diciendo a Job: Dios habita en el cielo y está más allá de los mortales. Nada que tú hagas en la tierra afectará lo que ocurra en el cielo. Puedes pecar todo lo que tú quieras y eso nunca dañará a Dios. También puede ser lo mejor que tú quieras y eso nunca pondrá a Dios en deuda contigo. Eliú no está sugiriendo que a Dios no le importa que Job o cualquiera de nosotros se porte mal. Lo que Eliú está haciendo con Job es aconsejándolo a que deje de pelear con Dios y se someta a él. Eliú está diciendo: dado que no podemos afectar con nuestras obras las bienaventuranzas de Dios que Dios nos pueda dar, no hay manera de que podamos influir en él de forma alguna. Los versos del 12 al 14. Verso 12. Allí claman, pero él no responde, a causa del orgullo de los malos. Ciertamente el clamor vano no escuchará a Dios. El Todopoderoso no lo tomará en cuenta. Cuanto menos cuando dice que no lo contemplas, que la causa está delante de él y tienes que esperarlo. En conclusión, el mensaje de Eliú para Job es que mientras él se mantenga diciendo a Dios las cosas indignantes que le dice, no puede esperar que Dios le conteste. Eliú le dice a Job que Dios no va a contestar sus reclamos más de lo que le contestaría a alguien que también sufra, pero que no clame a él con fe. Eliú también le dice a Job que Dios está por encima de nosotros y él escucha los rezos y oraciones de los que lo buscan a él por lo que él es y no por lo que él pueda obtener de él. Eliú ha corregido a Job diciendo: Job, Dios nos habla. Job, Dios es bueno. Job, vale la pena ser bueno. Cuarto discurso, cuarta reprimenda. Ahora veremos en los versos del 1 al 7 del capítulo 36
que Eliú nos explica que al Job ignorar la grandeza de Dios, pecó. Verso 2. Entonces continuó Eliú y dijo, espérame un poco y te mostraré que todavía hay más cosas que decir en favor de Dios. Traeré mi conocimiento desde lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor, porque en verdad no son falsas mis palabras. Uno perfecto en conocimiento está contigo. ¿Ven por qué algunos a Eliú no le cae tan bien? Uno perfecto en conocimiento está contigo. Lo que sucede es que Eliú es como un profeta, y como un profeta, él le dice que sabe lo que está hablando, y por eso le dice a Job, escucha cada palabra que te tengo que decir. Eliú habla de parte de Dios y exalta su justicia. Y le dice en los versos del 5 al 7, verso 5, Dios es poderoso pero no desprecia a nadie. Es poderoso en la fuerza del entendimiento. No mantiene vivo al impío, pero da justicia al afligido. No aparta sus ojos de los justos, y con los reyes sobre el trono los ha sentado para siempre, y son ensalzados. Job no ha sido justo en la evaluación de que Dios no castiga a los malvados y recompensa a los justos. Y tampoco toma en consideración que Dios hace las cosas en sus tiempos y no en los nuestros. Verso 15. Él libra al afligido en medio de su aflicción y abre su oído en tiempos de opresión. Dios libera al afligido en medio de su dolor, abriendo los ojos, y nos humilla para que podamos escucharlo. Y en el verso 18 nos hace una advertencia de peligro. Verso 18. Ten cuidado, no sea que el furor te seduzca a burlarte. No dejes que la grandeza del rescate te extravíe. Eliú le está diciendo a Job que en su sufrimiento tenga cuidado, cuide de su corazón y no persista en desafiar a Dios, ya que podemos caer en la autocompasión y pensamientos indebidos y equivocados. Y terminaremos usando nuestro sufrimiento como una licencia para pensar cualquier cosa de nosotros mismos, de los demás e inclusive de Dios. El sufrimiento puede hacer una de dos cosas. Puede endurecer nuestro corazón o puede arrancar de raíz nuestro orgullo. Job, Dios es grande. Mira cómo Él gobierna el universo. Ahora viene la parte donde Dios le envía a Eliú un increíble accesorio para su discurso, llamado tormenta. Es una ilustración excelente para terminar la prédica. Imaginen cómo se pone el cielo cuando avecina una tormenta. El cielo comienza a cambiar de colores. Las nubes se ponen grises y pesadas. Y el viento comienza a soplar cada vez más fuerte. Hablemos un momento sobre el agua. Yo tengo un dron, un avión de estos que uno controla a control remoto. Y me gustaría volarlo un día que sea un 4 de julio para elevarlo y filmar los fuegos artificiales desde la altura en que explotan. ¿No lo han visto en los videos de YouTube? ¿No? ¿No lo han visto? Yo creo que yo paso mucho tiempo en YouTube. No lo hagan. Pero es bien interesante. Créanme que esos videos son realmente increíbles. Pues de lo que Eliú nos va a hablar ahora es como si fuera un video de una tormenta, filmado desde la perspectiva de un dron siguiendo los aguaceros de la tormenta. Eliú dice en el verso 26 del capítulo 36, Dios es exaltado y no lo conocemos. El número de sus años es inescrutable. 27. Porque Él atrae las gotas de agua y ellas del vapor destilan lluvia, que derraman las nubes y en abundancia gotean sobre el hombre. ¿Puede alguien comprender la extensión de las nubes o el tronar de su pabellón? Él extiende su relámpago en derredor suyo y cubre los abismos del mar. Millones de libras de agua caen del cielo en una hora para regar una milla cuadrada de terreno. Y millones de libras de agua caen del cielo
en una tormenta. Y no es como si cayera como cuando tiramos un balde de agua. La lluvia cae en forma de gotas para que cualquiera las pueda coger. ¿Cómo llegaron al cielo? Mediante la evaporación. Es increíble cómo las nubes se llenan de agua. Es una maravilla de Dios la forma en que Él ha ordenado el mundo para que el hombre en el campo pueda cultivar alimento para alimentar nuestras familias. ¿Qué tiene que ver Dios con las tormentas? Verso 31. Pues por estos medios Él juzga a los pueblos y da alimento en abundancia. Dios juzga y nos da alimento. ¿Dónde está Dios en la tormenta? Está en la tormenta. ¿Dónde está Dios en tu tormenta? Está ahí mismito, en tu tormenta. Hasta podemos escuchar su voz. Los animales se refugian y Eliú adora a Dios en voz alta delante de Job. Capítulo 37, los versos del 1 al 12. Verso 37. Ante esto también tiembla mi corazón y salta de su lugar. Escuchen atentamente el estruendo de su voz y el refugio que sale de su boca. Bajo todos los cielos lo suelta y su relámpago hasta los confines de la tierra. Tras él ruge una voz. Truena a él con su majestuosa voz y no retiene los relámpagos mientras se oye su voz. Maravillosamente truena Dios con su voz, haciendo grandes cosas que no comprendemos. Porque a la nieve dice, cae sobre la tierra, y al aguacero y a la lluvia sean fuertes. Él sella la mano de todo hombre. La fiera entra en su guarida y permanece en su madriguera. Del sur viene el torbellino y del norte el frío. Del soplo de Dios se forma el hielo y se congela la extensión de las aguas. También Él llena de humedad la densa nube y aparece la nube con su relámpago. Aquella gira y da vuelta por su sabia dirección para hacer todo lo que Él le ordena sobre la superficie de toda la tierra. Yo no puedo evitar pensar que lo que Eliú dijo sobre el viento y las tormentas pudo haber hecho recordar a Job el día en que sus hijos fueron aplastados por el viento de una tormenta. El Señor da y el Señor quitó. Tenemos de fondo la historia de que Satanás quería tirarle a Job con todo lo que le podía. Y lo que sucedió fue que Job alabó al nombre de Dios. Dios está en completo control del orden del universo. ¿Cuál es el propósito de Dios al guiar las nubes de un lado para otro? Verso 13. Ya sea por corrección o por el mundo suyo o por misericordia, Él hace que suceda. Dios corrige, Él alimenta el terreno y nos ama cuando llueve. A Job le tuvieron que zumbar los oídos al escuchar las palabras que Eliú le hablaba. Cuando sus 3 amigos lo acusaron, Job no pudo permanecer en silencio y cada vez que los 3 amigos lo acusaban, él le contestaba. Pero no tuvo nada que decir cuando Eliú lo acusa de haber pecado en su sufrimiento. Quizás algunos de nosotros en esta mañana nos demos cuenta de que también hemos sido culpables en algún momento que hayamos sufrido mucho. Cuando yo leí estos capítulos, terminé como si hubiera tenido un moretón en mi pecho. Quizás bajo un momento de mucho dolor y sufrimiento hemos dicho algo que no debíamos. Pero ciertamente, con un sufrimiento menor que el que Job, quizás hemos dicho cosas más fuertes que las que él dijo. Y como veremos la semana que viene, el libro de Job no fue escrito para hacernos perfectos o para decirnos que no lo somos, sino que fue escrito para nuestro arrepentimiento y para mostrarnos que en la cruz hay perdón para el orgullo y cualquier otro pecado que hayamos cometido. Si nos humillamos y le decimos a Dios, tú estás bien, yo estoy equivocado.
Y ese perdón nos llega a nosotros de alguien que tenía todos los motivos para clamar, son injustos conmigo. Nos llega de un hombre justo que injustamente fue condenado como un criminal y que es el Hijo de Dios y que guardó silencio, no porque fuera culpable, como Job o como tú o como yo, sino porque estaba muriendo por los culpables como Job, como tú y como yo. Isaías 53 dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. El grupo de adoración puede subir. Aunque Job sea el mejor representante de la raza humana, al no maldecir a Dios, sin embargo, es quien pecó en contra de Dios durante su sufrimiento. Fue en el paraíso que a causa del orgullo, Adán y Eva cuestionaron la bondad de Dios al prohibirle que saborearan una fruta de un árbol. Imagino que al Adán y Eva desobedecer a Dios hizo que Satanás se sintiera orgulloso de ellos. Y quizás ellos también lo hicieron, hasta que Dios los llamó. Pero ¿saben qué es lo bueno en la historia de Génesis? Que Jesús salva a los orgullosos que se humillan ante Él. Y esa es la sabiduría de la cruz. Y cuando llegamos a adquirir esa sabiduría, nos damos cuenta de que Dios salva a los que no tienen de qué sentirse orgullosos de sí mismos. Por eso Pablo nos dice en 1 Corintios que nos hacemos solo en Cristo. De manera que, si has tenido mucho dolor y sufrimiento en tu vida y has sentido que quizás Dios no ha sido bueno contigo, o estás en esa zona de peligro, la agenda de Satanás es que te sientas más orgulloso en ese momento. Pero la agenda de Dios es mejor que la de Satanás, porque Dios quiere que te purifiques del orgullo y a la vez obtengas salvación a través de Él. Humíllate ante la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. De manera que la próxima vez que sientas una tormenta en Orlando o donde vivas, ten cuidado, sal afuera y recuerda estas últimas palabras del discurso de Eliú. Verso 14. Escucha esto, Job. Ponte a pensar en las maravillas de Dios. ¿Sabes cómo controla Dios las nubes? ¿Y cómo hace que su relámpago deslumbre? ¿Sabes cómo las nubes, maravillas del conocimiento perfecto, se mantienen suspendidas? Un dorado resplandor viene del norte. Viene Dios envuelto en terrible majestad. El Todopoderoso no está a nuestro alcance. Excelso es su poder. Grandes son su justicia y rectitud. A nadie oprime. Por eso le temen los mortales. Porque Él no toma en cuenta a los sabios de corazón. Oremos, por favor, pónganse de pie. Padre amado, el propósito de esta palabra ha sido para que nos haga humildes y saque de nuestro corazón el orgullo que de alguna manera siempre está metido en él. Sabemos que el orgullo nos aleja de ti, porque nos opaca, reprime el deseo de perdonar y de reconciliarnos con las personas. Con las personas que de alguna manera nos han ofendido o hecho sufrir. Y nos hacen decir, no te soporto más y no quiero que estés cerca de mí. También
pudimos ver que al Job sacar en cara lo justo y bueno que él consideraba había sido, empañó la visión de quien en verdad eres tú, Dios. Pedimos que tu Espíritu Santo nos cuide a nosotros y a tu iglesia de caer en eso, para que podamos humildemente reflejar la vida de Cristo en nuestras vidas. Job pasó por alto que tú eres Dios y eres más grande que el hombre. Y no somos quien para acusarte de que hagas algo mal ni que te equivoques. Calla nuestras bocas cuando tan siquiera, Padre, lleguemos a pensar en eso. Sabemos que debido al sacrificio que tu Hijo hizo al morir en la cruz, el sufrimiento que tú permites en nuestras vidas es para limpiarnos y purificar nuestros corazones, para que al fin y al cabo nos parezcamos más a Cristo y podamos acercarnos más a ti. Te agradecemos por el mensaje de Job, porque es un mensaje que no es de condenación, sino es uno de esperanza para tu pueblo. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, Pedro.